Buenos días, chicos de computación, operación de paquetes 2. Vamos a platicar de las funciones de texto. Algunas son muy importantes de revisar porque en la mayoría de los procesos de aplicaciones se utiliza mucho la manipulación de los textos que pueden ser números o letras, ¿verdad? Pero específicamente se identifican como textos que no pueden ser operados de manera matemática o aritmética, sino que solamente se pueden manipular como si fueran caracteres. Entonces vamos a platicar un poco de eso y vamos a ver las funciones que tenemos de las funciones de texto. Miren, por ejemplo, vamos a ver. Aquí en fórmulas tenemos las funciones de texto que serían estas. Pero vamos a ver algunas que son muy importantes. Por ejemplo, esta carácter. Esto lo que hace es te devuelve el carácter en ASCII de un número que tú especificas. Por ejemplo, si tú le dices yo quiero el carácter de ASCII de 1, me devuelve es las este carácter 2, no hay 100. Por ejemplo, 100 nos devuelve la D. 90, el ASCII de 90 es Z. Entonces, sacaríamos por ejemplo el de 70 F. Queremos sacar la A, sería como el 60. Aquí está 61, 65, ¿sí? El 64 es arroba, ¿sí? Tú lo puedes ver en una tabla tipo ASCII donde tienes el número asociado a un carácter tipo ASCII o específico. Es una tabla de caracteres ASCII. Y esto nos ayuda mucho cuando queremos, por ejemplo, sobre todo en aplicaciones de sistemas, que queremos traer por programa el carácter específicamente que nos están pidiendo según su número, ¿sí? Por ejemplo, si le damos el 150, a ver, veamos cuál nos trae. Está el guión medio 200, un carácter raro ahí con una E. Pero aquí los primeros, los que nosotros conocemos, pues vienen siendo estos, ¿verdad? El 49, mira. 49 me trae el 1 seguramente. El 50 es el 2 y así. El 70, a ver, vamos el 70. La F. Si nos vamos al 90, trae la Z. Que seguiría 91, vean. Es el paréntesis izquierdo. Entonces el paréntesis derecho seguramente es el 92. Ah, no, es diagonal invertida. Y así, ¿sí? Nos trae el carácter 93, es el paréntesis derecho. Bien. Código A. Código A. Este código A devuelve el número de código, el primer carácter de texto. El código devuelto corresponde al juego de caracteres usado por el equipo. Código de texto, número de código de primer texto. A ver. Pues es al revés, ¿sí? Por ejemplo, si le ponemos Alberto, nos va a traer un número 97, que es la A. Si ponemos Alberto, ya le pusimos Beto. Si le pusimos Carlos, nos va a traer el 98 seguramente. 99. 98 es Beto, por ejemplo. O sea, la C es un carácter y su código numérico, que es viceversa de lo de arriba, es el 99, ¿sí? Ok, siguiente. Concat. ¿Qué es lo que hace concat? Combina texto de varios rangos o cadenas. En este caso estamos concatenando o combinando estos dos textos. Si yo le pongo aquí ABC, le pongo DEF, XYZ, XYZ, me va a combinar esos dos textos, ¿sí vieron?
Si acá le pongo W, si le pongo W, 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 X, entonces W, X, X, Y, Z, ¿sí? Eso es lo que hace concatenar el texto de varios rangos o cadenas. Entonces aquí lo que hace es unirlos, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo le pongo, por ejemplo, vean, B espacio W y acá le doy X espacio Y, Z, concatena también los caracteres. Si aquí, por ejemplo, le doy un espacio, vean lo que hace. Entonces aquí yo le doy, bueno, a veces, eso ya, no hay problema, concatena. ¿Qué hace? Decimal. Redondea un número decimal de decimales específico y dado el formato con el número decimal usando comas y puntos. Aquí le dije este número es un entero, pero le estoy diciendo que trae dos decimales, ¿sí? Con este formato F1. Acá pues F1, a lo mejor aquí faltaría un formato, pero aquí lo está dejando así, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí F1, no sé, a ver, ¿sí? Coma, a ver si no lo acepta, coma, 2, 3, punto 0, 0, ¿sí? A lo mejor me lo pide es F1, es que trae es F1, F1, vamos a copiarlo aquí, control C, vamos por acá, F1, pero más bien vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle F5, aquí en lugar de F1 vamos a ponerle F5, está mal el formato, seguramente aquí lo que tenemos que hacer es ponerle comillas aquí, comillas acá, tampoco, pero ahorita vemos lo del formato, pero es con un formato definido, ¿no? Ahí está, F1, vamos a dejarlo así sin formato, a ver qué hace, va a mandar, ahí está, sin formato, no hay problema, sin formato. Ok, siguiente, derecha, ¿qué es lo que hace? Devuelve el último carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de caracteres. Estoy diciéndole de A6, de este texto, devuélveme los últimos 4 caracteres. Vamos a ponerle aquí que sea lo que yo le digo en ¿cómo se llama? En B6. B6. Ahí. Aquí le digo B6, vamos a ponerle 2. Es que ahí tiene 0, asume 0. Entonces, si le pongo 5, me devuelve los últimos 5. Bien. Siguiente, encontrar una cadena de texto dentro de una segunda cadena. Devuelve el número de la posición inicial. Entonces, por ejemplo, esta es la cadena de texto, ¿sí? Lo que le estoy diciendo que es que me encuentre cadenita FGH de A7 y que me traiga número de la posición inicial. ¿En dónde está? Pues ahí le doy, me dice 6. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando a la F. Está, miren, por ejemplo, aquí está. OA es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en la posición 6 la F. Si yo le digo, ¿sabes qué? Encuéntrame la M, por ejemplo. A ver si es cierto. Pero no lo
encontró, es MN, a ver, MN y la ñ. Se me encuentra el carácter, la cadena, y me dice dónde empieza, en la posición 13. M está en la posición 13, muchachos. Otro, espacios. Elimina los espacios de texto excepto el espacio normal que se deja entre palabras, ¿sí? O sea, aquí veamos, aquí hay 1, 2 espacios, 1, 2 espacios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Me elimina los espacios que exceden al espacio normal, ¿sí? O sea, deja nada más un espacio, y aquí hay 2 entre cada una en esta cadena, y nada más te deja un solo espacio. ¿Está bien, verdad? Extrae, ¿qué es lo que hace? Extrae, devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esta cadena es A9, que es esta. Y desde la posición 16 extrae 3 caracteres. Y entonces, ¿por qué me trajo JKL? Porque J está en la 16, me va a traer. Entonces, si yo le digo desde la posición 20, vean que lo que me trae. MN, bueno, aparentemente uno antes, 21. Vamos a ponerle 21 para que vean dónde se encuentra la posición M. MN, y me trae, a partir de la posición 21, me trae 3 caracteres. ¿Vieron? Esta se llama hallar. Devuelve el número de posición de la primera cadena de texto desde el primer carácter de la segunda cadena de texto desde el primer carácter de la segunda cadena de texto. Por ejemplo, para buscar la ubicación de la P en la palabra impresora, puedo usar la siguiente función. Bueno, ahí hay un ejemplo, pero vamos a ver este caso. Aquí lo que quiero es hallar B de A10, y me va a regresar la posición donde se inicie, ¿sí? El número de posición. Si yo le doy, por ejemplo, encuéntrame G, vamos a decir que me encuentre G, la posición 11, aquí está, miren, ¿sí? En A10, 1, si le quiero que me encuentre M, vamos a ver qué hace. Dice que está en la posición 21, ¿sí? Entonces devuelve, esta se llama hallar. Esta función se llama igual a. Aquí lo que hace es comparar dos textos. Por ejemplo, estos dos textos son iguales, idénticos, y entonces devuelve un resultado booleano, verdadero o falso. Por ejemplo, si yo aquí le pongo casa, dice falso. Y si aquí yo le pongo casa, verdadero, porque son idénticos. ¿Sí ven? Casa, CSA, CSA. ¿Sí? ¿Qué hace izquierda? Dice que devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto. Entonces, de la celda A12, que es esta, devuelve los primeros 7 caracteres, y los primeros 7 caracteres son paranga. Paranga son 7. Si yo le digo devuélveme los primeros 10, dice revuelve parangaric. ¿Sí? Este es para comparar, para extraer textos y comparar. Cuando hacemos comparaciones if, los ifs, vamos a ver después las lógicas, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí le dejamos, y en la otra clase vamos a ver los siguientes que nos faltan para que vamos a seguir, vamos a terminar. Largo, ¿qué es lo que hace largo?
lo que hace es devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Aquí lo que dice es cuántos caracteres contiene Parangaricutirimícuaro. Dice que son 22. Si yo le quito, por ejemplo, aquí, si yo le digo Parangaricutirimí, así que tiene 17. Pero si le pongo los mismos, a decir, son, vamos a copiarlo para acá, los mismos 22, ¿verdad? Si lo copio para acá, por ejemplo, la casa está vacía. A ver si lo hace de aquí de abajo para arriba. Aquí. Así, control C, lo pegamos. Trae 18. ¿Sí? ¿Sí? Trae el número de caracteres de un texto, de una cadena de texto. Minúsculas, ¿qué es lo que hace este minusc? Convierte todas las mayúsculas de una cadena en minúsculas. Aquí están mayúsculas, con la función minusc las convierte en minúsculas. Esta se llama mayusc. Lo trae la casa está llena. Lo que hace es mayúsc, convierte el texto en mayúsculas. Moneda, esta función convierte un número en texto, le da un formato, ¿sí? En pesos de moneda con 4 decimales. Si yo le digo aquí, déjalo con 2 decimales, lo convierte pero en 2 decimales, ¿sí? Tipo texto, si le digo, ¿sabes qué? Ponlo en 10 decimales, así lo deja, ¿sí? O en 6, 2, 4, 5, 6, vamos a ponerle 6, y lo que hace es dejarlo con los decimales que yo quiero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Si le pongo 0, pues va a ponerle 0. Vamos a ver. ¿Sí? Ok. Non propio, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es que cambia cada letra de un texto que está separado por comas, la pone mayúscula. Mira, por ejemplo, aquí dice Ismael Arredondo Jiménez. ¿Qué hizo aquí? Todo este texto le puso mayúscula en la primera letra de cada palabra. Reemplazar, ¿qué es lo que hace reemplazar? Reemplaza una parte de una cadena de texto en función del número de caracteres. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dice, reemplaza este texto, reemplázalo a partir de la posición 5 con los siguientes caracteres que están en la posición B18. Si aquí yo le pongo, en lugar de, miren, aquí dice ABCDF, pero yo quiero que a partir de la D, la E y la F la cambie por ABC, pues lo va a cambiar. Pero por ejemplo, si yo aquí le pongo XYZ, X, Y, Z, ¿ya vieron? Lo cambió a ABC, X, Y, Z. ¿Qué es lo que hace? Sustituye una cadena de textos por otra que yo le estoy indicando. A partir de la posición 5. Si yo le digo a partir de la posición 1, es X, Y, Z. ¿Vieron? Ok, que es, repite el texto un número determinado de veces. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo el texto que está aquí, repítelo 2 veces. Si yo le pongo 3, por ejemplo, lo va a repetir 3 veces. Si le pongo 4, 4 y así, ¿sí? Eso es para, aquí pues les digo, pueden hacer múltiples ideas. Esto se maneja mucho, muchachos, ya cuando operamos textos en una base de datos que queremos cambiar, checar, convertir, verificar, validar. Esto realmente son funciones, ¿cómo le llaman? Funciones que vienen de un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces aquí, después vamos a ver un poco, si tenemos tiempo, vemos cómo se traduce en un lenguaje. Aquí, quizá él trabaja con Visual Basic
y hasta podemos ver cómo lo hace programáticamente. Creo que está por aquí. Y bueno, lo voy a buscar y después les digo cómo lo hacemos. Aquí, si el valor es un texto, regresa el texto. Si no, regresa un texto vacío. Miren, por ejemplo, aquí es ABCD. Y si le damos 1, 2, 3, 4, regresa nada. Si regresa Pablo, va a regresar Pablo. O sea, me regresa un texto si es texto. Si no es texto, o sea, si es un número, aunque sea el 1, me regresa nada. ¿Sí? Y aquí es otra función. Este es texto. Le permite cambiar la apariencia de un número. O sea, como formatearlo, muchachos. Le da un formato más con un formato especial. Por ejemplo, aquí el formato especial es este. Vean cómo está. ¿Sí? Y este último es un valor, que es lo que se convierte en una cadena de texto que representa un número en un número. O sea, si este es un texto, lo que hace es representarlo en un número. Si yo le doy ABC, me manda un error. Si yo le doy 1, para representar 1. Si le doy 500, 1450, para representar el número. ¿Sí? Si le doy 10.935.45, ¿sí? Si no es número, entonces manda un error. Acá, por ejemplo, si es texto, lo manda. Si no, no manda nada. Aquí si manda un error. Va, muchachos, pues ahí se quedan. Esta es la teoría de hoy. Y pues por ahí les voy a mandar un trabajo para el día de hoy. Quizás no sé, porque ya tenemos muchos trabajos en clase. Lo que quiero es que le den una repasada a la teoría, porque el día de mañana, o sea, hoy es lunes, mañana martes, tienen examen a las 10:45, creo. Sí, bueno, prepárense para mañana, o a las 9. Creo que a las 9 tenemos clase, y a las 10:45 tenemos primer examen parcial. Estudien toda su teoría, chicos. Gracias.